Hola, hola, hola. Empezamos de nuevo con un nuevo programa que vais a ver a partir de las 8 y hoy vamos a hablar de juegos de rol en el aula. Para ello, José nos va a hacer una presentación y nos va a contar unas películas y unas historias así súper, súper interesantísimas, ¿sí? Yo le voy a hacer preguntas para darle la brasa. Y bueno, y luego vamos a hablar de diferentes... no vamos a decir que son plataformas para jugar a rol, porque esa no es la idea, ¿no? Pero es como un paso de un acercamiento entre el mundo del rol y la clase. Entonces, que serían plataformas de gamificación, pero son plataformas que de alguna forma nos permiten gamificar el curso entero, gamificar la clase entera, no gamificar una actividad, sino crear como un contexto de gamificación que vamos a intentar implementar a lo largo de un curso o un trimestre o una temporada, porque dentro de esa estética que vamos a implementar, pues vamos a diseñar luego todas las actividades o los itinerarios o lo que sea, ¿no? Todos los recursos que vayamos a diseñar van a estar respetando esa ambientación. Entonces vamos a hablar un poco por encima de dos herramientas que son las dos españolas y que son las dos gratuitas, que una es My Class Game y otra es Fantasy Class. Son las dos. Hay otras, está Classcraft por ahí, ¿no? Pero hay una versión gratuita, pero también hay una versión de pago. Entonces, de esa hoy no vamos a hablar de un poco por encima de My Class Game, como digo, y de Fantasy Class, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, son herramientas que nos permiten tener a cada uno de los jugadores identificados con un avatar. O sea, cada jugador se va a identificar con un avatar, va a tomar un nombre y un personaje con unas características y unas habilidades que va a tener ese personaje. Y entonces él va, digamos, a interactuar con el resto de personajes que son sus compañeros de la clase, asumiendo el rol, la personalidad y, en teoría, la forma de actuar de ese personaje, porque en teoría de eso se trata, ¿no? De yo desligarme de mi personalidad de Sergio García y ahora soy Eric el Rojo, conquistador de las tierras nórdicas, y debería actuar como ese personaje. Hombre, lo guay, los que hemos sido jugadores de rol, ¿no? En nuestros tiempos mozos o no tan mozos, es creérselo, ¿no? Como meterse ahí en el personaje y vivir las aventuras como que parecen que son reales. Yo qué sé, yo con mis colegas nos ponemos a hablar de aventuras que hemos jugado y parece que estábamos ahí nosotros ahí metidos en un barco pirata y la gente que nos escucha dice, esta gente está loca, ¿sabes? Están flipados, ¿eh? Pero es una vivencia que no es real, pero es una vivencia, es una paranoia, ¿no? Porque es Mm. como una manera de crear vivencias sin vivirlas, ¿sí? ¿No? Yo qué sé. Entonces, a nosotros como profesores de porque yo soy profesor de lengua, José también, como profesores de lenguas, pues eso nos interesa mucho porque, claro, siempre vamos a buscar el contexto, ¿no? Las cosas pasan en un sitio y en ese sitio hay un léxico y hay un vocabulario y hay unas acciones que al fin y al cabo todo lo que hacemos lo hacemos con la lengua y lo hacemos hablando. Entonces el juego de rol en la clase de lengua es un elemento brutal para que el alumno hable sin motivo, o sea, que hable por hablar. O sea, porque es que si no hablas, no haces. O sea, tienes que hablar haciendo y hacer hablando. Entonces, claro, pues o hablas o no hablas. No hay el problema de cuéntame tu vida, ni háblame de tu madre. ¿Sabes qué te digo? Que es una cosa de háblame de tu familia. Y, tú, "Fua", sí, y la persona pues ha partido de una familia traumática, o yo qué sé, o no le apetece, o no le gusta, o le cae mal a su padre. ¿No? ¿Sabes qué te digo? Pues ya te quitas de esa película, ¿no? Porque ya, ¿no? No sé. Ya yo cojo la palabra, tío, y no paro, Qué perdón. buena Te doy la introducción. pelota. Me has dado varios puntos de apoyo para empezar, Sergio, cosa que te agradezco. A ver, la primera, una de las cosas que has dicho, ¿no? Cuando contabas tus experiencias como jugador de rol, yo no voy a hablar de mis tiempos mozos porque yo continúo jugando, Ahí está, ¿vale? tío. Ahora no tanto, la pandemia no nos lo ha permitido mucho, pero yo sigo jugando, tengo mi biblioteca de rol, tengo mis cosas, ¿no? Y soy una persona normal, ¿vale? Tengo familia, tengo amigos, ¿vale? No Qué soy un tío fuerte. raro. No, lo digo, a ver, porque cuando tú hablas de juegos de rol, saltan los prejuicios, ¿no? Y todo el mundo lo asocia, pues bueno, pues, con una imagen que no es real. La gente que juega rol, pues hay de todo, ¿no? Igual que gente que juega al fútbol, pues podremos tener estereotipos, pero bueno, hay de todo. Entonces, primero romper con esa barrera, ¿vale? Con los estereotipos, que el Ajá. rol no es nada extraño, al contrario. Algo que ha dicho Sergio, él hablaba de eso, ¿no? De cómo recuerdan esas partidas, ¿no? Con esa emoción. Claro, si nosotros queremos que el aprendizaje sea significativo, perdón, efectivo,
tienen que darse varias circunstancias, ¿no? Una, primero, que las actividades que creemos sean significativas, es decir, signifiquen algo para el estudiante. Cuando en clase, por ejemplo, en clase de idiomas, hacemos preguntas un poco abstractas, porque tenemos que hablar del tema, yo qué sé, de la moda, ¿no? Y le preguntamos a un estudiante, ¿a ti qué ropa te gusta llevar? Pues hay estudiantes a los que les gusta hablar de ropa y otros que no. Entonces, igual el aprendizaje ahí no es significativo, ¿no? Y además es una pregunta que no es habitual tampoco, ¿no? Normalmente las conversaciones sobre ropa entre amigos salen de otra manera, no salen así, ¿no? Entonces, el juego de rol te permite crear situaciones que sean significativas para los estudiantes. Y luego también está el componente emocional y motivacional, ¿no? Cuando tú te metes en la piel de un personaje y tú juegas y tú compites, hay una parte emocional que ayuda mucho a que el aprendizaje sea efectivo y se consolide lo que estás aprendiendo y luego puedas recordarlo, ¿no? Tú rememoras más un momento en clase en el que te lo estás pasando bien que un momento en el que estás aburrido, obviamente, ¿no? Entonces, Es para que mí el son que dos estás pilares aburrido fundamentales. lo olvidas. El que estás aburrido lo Eso vas a es. olvidar, sí. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Nosotros, bueno, sí, somos profes de idioma, entonces, por ejemplo, eh, el, el juego de rol en la clase de idioma existe, es lo que normalmente se llama los roleplay, ¿no? Claro, es ¿Qué que ocurre? Que, es que se claro, hace continuamente, sí. pero claro, ¿qué es un roleplay normalmente? Pues un roleplay, tú tienes un texto de base en un libro y luego le pides a tus estudiantes que lo representen, ¿no? Eso para mí es poco real. ¿Por qué? Porque normalmente los estudiantes lo que van a hacer es repetir un diálogo que está en una situación controlada, ¿no? Pero cuando un estudiante, por ejemplo, va a un mercado, normalmente la persona que le atiende no le responde como en el libro, ¿no? Y esto quizás para un estudiante de un nivel avanzado no es un problema, pero para un estudiante de un nivel inicial sí. Y a mí me ha pasado mucho de estudiantes trabajan el libro en clase, nos vamos al mercado a practicarlo, el estudiante habla, el tendero le responde y el estudiante me mira como diciendo, José, sálvame, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? En un juego de rol hay espontaneidad y hay situaciones que tú no controlas y tienes que reaccionar. Entonces, digamos que el aprendizaje va más allá que la mera repetición de pautas o de frases, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo preparada, Sergio, una presentación Ajá, eh, que, que, si no te importa voy a utilizar, ¿vale? Voy a por compartir favor. ya. Tú me dices, Ya, cuando quieras. Ya estás vale, compartiendo. ya estoy compartiendo, perfecto, ¿vale? Vale, es una presentación que tenemos preparada para nuestro curso de profes que juegan, ¿no? En el que hablamos de diferentes... es un curso que tenemos preparado para hablar del juego en el aula, ¿vale? Del aprendizaje basado en juegos y de la gamificación en el aula y online, ¿vale? Y tenéis Entonces, en la descripción del vídeo está el enlace al curso, eso ¿ok? es. Si queréis ver un poco más sobre él. Perfecto. Entonces yo voy a contar algunas cosillas sobre los juegos de rol, ¿vale? Y luego os voy a poner un ejemplo de algo que estoy haciendo estos días con un estudiante en concreto, ¿vale? Entonces, lo primero, claro, es que ¿qué es un juego de rol? ¿Vale? La definición básica es esta, que un juego de rol es aquel donde cada uno de los participantes hace el papel, ¿vale? Es el rol, el papel de un personaje ficticio, y se dedica a interpretar qué hace ese personaje en esa situación. Para mí esto es importante, lo del personaje ficticio, porque hay muchos estudiantes que son reticentes a hablar de sí mismos. Hay estudiantes que son tímidos, hay estudiantes que no quieren hablar de su vida privada, entonces hay ciertas tareas que esos estudiantes no van a participar, se van a alejar porque no quieren mostrarse públicamente. Al trabajar con un personaje ficticio, el estudiante ya pierde ese miedo, ya no le importa participar porque no está representándose a él, está representando a otro tipo, ¿vale? Y bueno, se dedica a interpretar qué hace ese personaje en la situación que preparemos nosotros como profesores. Eso es básicamente lo que es un juego de rol. ¿Bien? Tiene unos componentes básicos, ¿vale? Luego se pueden complicar, pero el componente es un máster. El máster es quien dirige la partida, quien dirige el juego. En este caso, pues sería el profesor o la profesora que prepara el juego, ¿no? Prepara pues qué aventura quiere trabajar, qué tipo de situaciones, qué escenarios, qué Claro, eventos, ¿no? cuando dices máster, yo también estoy acostumbrado a esa terminología, el Sí. máster, sí, pero suena un poco como gurú, ¿sabes qué te digo? A ver, también se puede utilizar el director de juego, ¿no? Que es la persona Es que el dirige el maestro juego. de ceremonias, ¿no? Claro, Eso tú es. sigues con el rollo gurú, pero en realidad es que la cosa es que la persona es la que dirige el juego y se supone que es un ser neutral
que es el que controla a los personajes no jugadores, o sea, a todos los que intervienen en ese mundo ficticio que él mismo ha creado o en el que él mismo se basa, ¿no? Porque, a ver, quiero decir, yo puedo crear un mundo imaginario para jugar o puedo decir, este juego se desarrolla en la corte del rey Felipe II, no sé qué, en la España del siglo tal cual, pim, Ujú. pam, pum. Y ya tengo un contexto histórico que yo voy a utilizar. A ver, que estamos hablando como profes de lengua, pero como profes de historia, como profes de matemáticas, como profes de lo que de, sea, ¿ok? de lo que A ver, sea. nosotros, a ver, estamos hablando un poco de la experiencia, porque lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con la lengua también. Quiero decir, todo lo que vas a hacer en un juego de rol se va a hacer con la lengua. No, en ningún momento va a sacar nadie una espada, ni una pistola, ni nada. Todo es una teatralización de la acción y en realidad es una actuación, ¿no? Entonces, el Sí, director de juego lleva todo lo que no son los jugadores, ¿no? Y se supone, depende de lo desarrollado que esté el juego, que tiene unas tablas o algún tipo de forma o unas normas establecidas para decidir el éxito o el fracaso de la acción, ¿no? Bueno, claro, perdón, hay diferentes perdón, mecánicas. perdóname, José, yo creo que me Sí, sí, estoy no, no, adelantando, pero José. perfecto, no, hay diferentes mecánicas. A ver, Claro, lo que claro, la hace mecánica ya, lo que tú ya la eso decides, es. sí, vale. El director de juego lo que tiene que hacer primero, no sé, pues, bueno, en nuestro caso somos profesores, tú tienes que decidir qué tema quieres trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo soy profe de lengua española, ¿no? Y quiero trabajar con mis estudiantes, pues, diferentes situaciones que se pueden dar en una ciudad. Compras, el médico, etcétera. Pues entonces yo voy a inventar una historia de un grupo de estudiantes que vienen a una ciudad española y se van a enfrentar a diferentes situaciones. Yo lo que tengo que hacer es crear ese contexto, inventar un poquito la historia, pensar en los escenarios y luego ya dirigir la partida, ¿no? Oye, vale, tenéis tanto dinero, es lunes por la mañana, salís de la escuela, tenéis que decidir dónde comer. Yo ya me echo atrás, ¿no? Y dejamos a los estudiantes. Igual, un profe de historia puede elegir una época o algún conflicto, un profe de economía también puede elegir un tema, ¿no? Hay diferentes, o sea, lo que es la historia se puede adaptar al tema, o mejor dicho, tú puedes crear una historia con el tema que quieres trabajar en clase, con absoluta libertad. Luego los jugadores serían los estudiantes y cada estudiante es un personaje. Ahora vamos a ver un poco esto, ¿no? Porque yo le doy mucha libertad a mis estudiantes para crear sus personajes, ¿no? Les suelo dar una ficha en los juegos de rol, los personajes tienen una ficha con una serie de características. Luego os enseño un ejemplo, pero yo la simplifico mucho y les doy bastante libertad. Crea tú el personaje que quieras pensando, a ver, no sé, pues si vamos a trabajar eso, diferentes situaciones en la ciudad, pues no me digas que eres un cazador o no me digas que eres un arqueólogo como Indiana Jones, ¿no? Pues ¿no? Intentando un poco adaptar el personaje a la situación, Claro, la ¿no? Que sea un lógica, poco ¿no? Que sea realista. lógico, sí. Eso, es que haya cierta coherencia con la historia, Coherente, ¿no? lógico y coherente. Porque, bueno, a ver, también depende de cómo quieras jugar, ¿eh? Yo he hecho locuras con juegos de rol en clase, sobre todo con adolescentes, y ha sido muy divertido. Y luego la historia, pues de lo que decía, ¿no? Tú creas a partir del tema que quieras trabajar, creas una historia, un contexto y piensas en diferentes situaciones y escenarios. Entonces, esos son los componentes básicos de un juego de rol. Y luego, pues tú puedes crear ambientación, ¿no? Tú puedes mm, tener ambientación visual o ambientación sonora. Es decir, todo en un juego de rol se hace con la narrativa, con la voz. Pero tú puedes llevar a clase, sobre todo si tú tienes una pantalla, puedes llevar mapas, imágenes. Yo trabajo mucho con los sonidos, ¿no? Hay diferentes aplicaciones esta me gusta mucho, RPG Sound, y tú tienes ahí un montón de sonidos que puedes utilizar para ambientar las diferentes situaciones o para introducir un nuevo evento, un nuevo problema, ¿no? Entonces, bueno, esos son apoyos que no son necesarios, pero ayudan bastante, Bueno, y enriquecen el juego. eso de RPG Sound, ¿qué es, tío? Yo no sé qué es. Es una aplicación para el teléfono móvil o para la tablet, es gratuita, y es como un banco de sonidos, ¿no? Entonces tú tienes sonidos de la naturaleza, sonidos de animales, sonidos de ciencia ficción, sonidos de, no sé, de un montón de situaciones posibles. Entonces, dependiendo del juego y de lo que tú vayas a hacer, pues puedes utilizar el sonido que quieras, ¿no? Yo recuerdo en clase una vez utilicé uno, claro, en clase de idioma, estamos trabajando los pasados, entonces, digo, a ver, una forma diferente de trabajarlo. Vamos a trabajar con sonidos, ¿no? Entonces yo de este banco de sonido lo que hice fue contarles una historia. Estáis en una casa, ¿no? Estáis en Cádiz este fin de semana, habéis decidido ir a la montaña, en una casa rural, en una cabaña, y por la noche empezáis a escuchar, y yo pulsaba el botón y se escuchaba un ruido.
Entonces ellos anotaban, ¿no? Ay, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, ¿no? Y a partir de esa ambientación sonora, los estudiantes crearon su historia, ¿no? Y la representaron y fue, bueno, fue una pasada. Sí, claro. Y seguro que se van a acordar toda su vida de esa actividad porque se sale de... El input no es el habitual, ¿sabes? Y ya por eso ya es Claro, como ya le parte... no es que le parta nada, que le rompe el esquema de lo habitual y ya está. Bueno, sí, y por y eso es la muy van a real, recordar, ¿no? porque, y mira, además esto ocurre mucho, ¿no? Es una situación muy real. Tú estás con tus amigos en una casa de campo, se escucha un sonido y ya la gente empieza a especular, ¿no? Entonces, eso era parte de la clase también. Los estudiantes tenían que negociar y tenían que discutir qué sonido era ese. ¿No? Ah, yo creo que es un animal, ¿no? Pues parecen las campanas de la iglesia, ¿no? Pues no, es una tormenta. Bueno, ¿quién sale a mirar por la ventana? ¿No? Parte del juego de rol, ¿vale? Tenéis que decidir quién sale, tú. Ok, pues tira el dado, que te voy a decir qué te va a pasar, ¿no? Entonces yo tenía apuntado, si saca más de 5, ocurre esto, si saca menos, ocurre lo otro, ¿no? Por utilizar mecánicas de rol. Y así vamos tirando, ¿vale? Entonces, esto, bueno, como presentación, ¿bien? Luego los beneficios. ¿Por qué jugar a rol en clase? Hay un montón de beneficios de por qué utilizar juegos de rol y cómo aplicarnos, ¿no? Lo primero, como decía, el aprendizaje curricular es muy significativo. No son tareas abstractas, ajenas a los estudiantes, sino tú puedes crear situaciones, como decíamos, en las que los estudiantes se impliquen emocional y activamente y que conecten con su día a día, ¿no? Ponía el ejemplo de la toma de decisiones, ¿no? No es lo mismo darle a un estudiante una tarea ya hecha, un texto ya hecho, que darle ciertos inputs y que ellos tengan que dialogar, ¿no? Como este que decía bueno, ¿de qué sonido se trata? ¿No? Pues si quiero trabajar vocabulario relacionado con las sensaciones, yo puedo presentar listas de palabras o puedo darle este input y a ver ellos que vayan negociando. Y entonces ya le voy ayudando. Ah, pues ese sonido es tal, ese es un sonido chirriante, ese es un sonido estridente, ¿no? Eh, Son versátiles. ¿Por qué? Porque un libro normalmente es plano. Tú tienes o sea, tú tienes aquí la unidad didáctica y la unidad didáctica no cambia, ¿no? Es lo que está escrito. Los juegos de rol, tú inventas las situaciones no son siempre las mismas, los personajes, dependiendo de quién los interprete, pueden variar, las reglas las pueden modificar, ¿no? Entonces tú puedes a tu unidad didáctica, le puedes dar vida y puedes adaptarla a las necesidades de tu clase, de tus estudiantes o de lo que tú busques en ese momento. Se pueden crear historias de manera colaborativa. Normalmente en un juego de rol hay propuestas de historia, pero nunca se juega dos veces la misma partida de rol, ¿no? Las historias se van construyendo, las van construyendo los propios estudiantes. Esto me parece interesante, ¿no? Que sean los estudiantes los que creen o vayan desarrollando ese contenido educativo. No se lo das todo hecho, sino que ellos lo van construyendo mediante la acción. Y algo muy importante, nosotros insistimos, somos profes de lengua, pero es que el uso del lenguaje es importante en todas las asignaturas y en todas las materias. Claro. O sea, alguien que estudie matemáticas tiene que saber utilizar el lenguaje porque tiene que saber explicarse y tiene que saber entender problemas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, todo se construye a través del uso del lenguaje. La historia, los personajes, la acción, todo, Que ¿no? una cosa, perdóname, José, Sí, que a lo mejor se queda un poco abstracto la cosa todavía, ¿no? Por ejemplo, imagina, tú tienes un grupo de jugadores que son tus alumnos, ¿no? Y ese grupo de jugadores que son, cada uno tiene un personaje, ¿no? Deben tener algún tipo de... Debe haber un hilo de conexión, porque en realidad es como una historia, ¿sí? Es como si estuvieran escribiendo una historia juntos. Y entonces, en función de sus decisiones y acciones en esa conversación, ¿sí? Se va haciendo una historia. Normalmente en una partida de rol los jugadores tienen un objetivo. O sea, el objetivo, yo qué sé, rescatar a la princesa que está capturada por el bandido Jurujuki, ¿sabes? Yo qué sé, cualquier cosa, depende, pues yo qué sé. A nosotros nos gustaba mucho jugar a rollos de espionaje político y cosas así, por ejemplo. Entonces, pues nuestros juegos eran siempre de cárteles, mafia, no sé qué, y había que buscar, yo qué sé, rollos así como las películas que veíamos, ¿no? Había una misión, ¿no? Yo como profesor, por ejemplo, cuando lo he utilizado, la misión del alumno no tiene por qué estar relacionada con un contenido curricular. O sea, la misión es un objetivo que hace que el juego se desarrolle. Puede seguir siendo la misión de rescatar a una princesa del dragón tal tal, si nuestra ambientación es una ambientación medieval de caballeros y fantasía medieval. Quiero decir, la misión no es aprender el presente subjuntivo.
¿no? Quiero decir, ¿no? No, no, Sí, claro. perdón, sí, ya me No, acabo. no, es buena cosa, ¿no? Claro, yo cuando en las clases de idioma, cuando he trabajado los juegos de rol, mi misión nunca ha sido aprender un contenido gramatical, ¿no? La misión ha sido adquirir ciertas competencias, ¿no? En la adquisición se hace de manera Esa- transversal, ¿no? Y tú lo que vas haciendo es claro, como una práctica metódica, o tú vas de alguna forma forzando. A ver, yo como profesor de lengua y tú, pues un poco forzando, eso intentando, ¿no? es. Intentando forzar dentro de lo que tú puedas la producción lingüística del estudiante, ¿no? En el sentido de que tú quieres que practique unas formas, ¿no? Entonces no lo. Yo qué Sí. sé, ¿no? No debe No, ser pero a ver, tan libre es lo que albedrío, ¿no? decía antes, ¿no? Tú en un roleplay tradicional, pues tú tienes ya todo hecho. Tienes el diálogo y se trata de aprendértelo y repetirlo. Pero eso no es real, ¿no? Porque tú cuando te enfrentas a una situación real, cotidiana, tú vas a necesitar muchas funciones del lenguaje diferentes, muchos recursos comunicativos que no vienen ahí, ¿no? Entonces, eso en un juego de rol se da, ¿no? Las necesidades comunicativas se van creando. Entonces, yo puedo muchas veces planear o planificar una clase o un juego para pensando, ok, quiero que trabajen estos recursos comunicativos, pero es que, claro, como van a trabajar situaciones reales y van a ser discusiones reales, van a surgir necesidades de aprender nuevos recursos. Entonces, por eso decía que el aprendizaje, que los juegos de rol son muy versátiles, ¿no? Te ayudan a ampliar el currículum, aunque tú luego lo quieras focalizar, ¿no? Pero, y no sé, lo mismo si trabajas con un tema de historia, por ejemplo. Al estudiar la historia no se trata solo de memorizar ciertos datos, ¿no? Se trata de comprender ciertos eventos. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo, yo qué sé, yo ahora estoy jugando un juego de rol con un estudiante que es en la España medieval, ¿no? Entonces, tú al interiorizar el personaje, tú tienes que tener una visión crítica, cómo vivía un personaje de la época, ¿vale? Entonces, tú ya sabes que hay ciertas cosas que no puedes hacer, te empiezas a chocar con los anacronismos, te empiezas a encontrar con las dificultades de un personaje de la época. Hostia, no puedo hacer esto porque en esta época no había tal. O, Dios, qué difícil era comunicarse con la gente que vivía en otra ciudad, ¿no? Entonces, todo eso te lo da este juego, ¿no? No sé, también depende un poco de la imaginación del profesor, del tipo de director que tú seas. Hay directores de juegos de rol que son muy cerrados, esta es la historia y de aquí no salís, y otros que son más flexibles y abiertos. Yo cuando juego con los estudiantes les doy mucha libertad, porque quiero ver hasta dónde llegan, ¿no? Y luego yo, claro, me tengo que esforzar en mantener la coherencia, es decir, ok, chicos, volvamos a nuestro tema, ¿no? No podéis hacer eso, vuestros tal, pues tienen que volver a casa porque habéis tenido un problema con la ropa y no podéis estar en la calle con la ropa mojada, ¿no? Volvéis a Ajá. casa y reconducimos la historia. Claro, que al final tú eres. El director de juego es como Dios. Que yo no quería decir eso, pero a ver, sí, ¿no? Pero lo has dicho, lo has Pero lo dicho. he dicho. Por eso, claro, por eso el rollo de los que jugamos a rol, pues al final el director de juego o máster, pues claro, él tiene el poder y es su palabra. Y lo que él Mm, diga es, y si no, pues te vas. O sea, quiero decir, si tú no aceptas las normas del director de juego, pues no juegas. ¿No? Quiero decir, no, claro, no hay juego, ¿no? sí, Tú está dentro del acuerdo tácito del que juega, ¿no? Vamos a jugar, hay unas normas, yo dirijo el juego, tú aceptas estas normas, ¿sí? Y si no las aceptas, y yo las respeto, o sea, las normas tú las aceptas y yo las acepto, las aceptamos todos. Y las normas tienen que ser, como digo, yo creo que deben de ser fijas. sí. La norma es fija, la libertad no. O sea, Ah, el mundo, en el contexto en el que me estoy liando. Quiero decir que el jugador tiene libertad de actuación, ¿sí? Y la norma está establecida, pero él tiene libertad de actuación. Tú como buen director de juego debes intentar que el alumno vaya o que el jugador vaya a donde tú quieres que vaya, porque ahí es donde tú tienes preparada mm, la acción. Yo qué sé, por ejemplo, si tú necesitas que vayan al castillo tal cual, ¿no? Porque en ese castillo es donde está la princesa y tienen que ir ahí. Si dicen, bueno, pues nosotros nos vamos a ir a la playa, pero ¿cómo va a ir a la playa? Pues es lo que queremos hacer, nos vamos a la playa. Pues ya no hay partida, ¿no? ¿Sabes qué te digo? ¿Y ahora qué haces? Bueno, claro. pues venga, pues, o estáis en la playa, pescáis, ¿no? Yo qué sé, ¿no? No, no entiendes qué te digo. Pues a Mira, eso. ahí si tú, si Que tú te puede quieres tener pasar, ese ¿eh? Si te tipo. quieren, si te Claro, quieren pero romper la partida, ¿no? Los si tú alumnos, quieres ¿no? ese tipo de control, ¿no? Es decir, evitar que los estudiantes se vayan por los cerros de Úbeda, el apoyo visual viene muy bien, ¿no? Cuando tú tienes un plano, es decir, "Oh, aquí es donde os podéis mover, ¿no? Claro, plano, contexto dentro Entonces, de la ciudad, claro, te mueves dentro de ahí Madrid, está, dentro de ¿no? Cádiz. Entonces, Nosotros jugábamos dentro de ¿a qué Cádiz, playa vas a intentábamos. ir si aquí no hay playa, ¿no? ¿De qué me estás hablando, no? Y por otro lado, los juegos de rol tienen una cosa, que son las bonificaciones y también las penalizaciones, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, cuando un personaje actúa, cuando un jugador actúa muy de acorde con la personalidad de su personaje, normalmente el director del juego le suele dar bonificaciones, ¿no? Pues mira, la próxima vez que te enfrentes a un dragón vas a tener esta bonificación, ¿no? Y también las penalizaciones, ¿no? Es como, no sé, tío, estás tardando mucho en responder o te está saliendo de tu personaje, pues tienes tal penalización. Entonces, es otra forma también de conducir el juego y de evitar que los personajes se desmadren, ¿no? Entonces, mira, otro punto, ¿no? Que lo comentaba antes con el ejemplo este de las clases de historia, es trabajar la empatía, ¿no? Cuando te pones en el cuerpo o en el personaje de otro, estás trabajando la empatía, esto es muy, muy importante también. Algunos beneficios más, beneficios son un montón, ¿no? He puesto 12. El tema curricular, pues ayuda a dotar de contexto y a profundizar en los contenidos, ¿no? Como decía, no sé, tú quieres trabajar, es que no sé, es que no, por no poner más ejemplos de lengua, ¿no? Pero tú quieres trabajar cierto contenido de la clase de matemáticas, que normalmente los estudiantes se quejan de que no entienden para qué estudian eso, que en la vida de qué les va a servir, pues tú creas un contexto donde los estudiantes vayan a utilizar esas operaciones matemáticas, por ejemplo, y puedes profundizar en ello, planteándolo en diferentes situaciones, ¿no? Más allá de lo que te suelen poner en el libro, ¿no? Como decía, los roleplays de la clase de idiomas se enriquecen, ¿no? Porque va más allá de lo que te indica el roleplay de vas a una tienda a comprar verdura. Oiga, ¿tiene tomate? Sí. ¿Cuánto cuesta el kilo? Esos diálogos no se dan en la vida real, ¿vale? Entonces, puedes enriquecer, por ejemplo, yo este tipo de roleplay normalmente lo hacía dotando a los personajes de diferentes hándicaps o características, ¿no? Pues, no sé, le decía al estudiante que es el tendero, decía, tú eres una persona dura de oído y que siempre respondes con una pregunta. Entonces, el otro estudiante no sabía esa característica de este personaje y se enfrentaba a una situación que me decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y al contrario, ¿no? Le decía al estudiante que va a comprar, tú, yo qué sé, pues te enfadas mucho, tienes un carácter muy irascible, ¿no? Y entonces se enfadaba y el tendero decía, pero ¿qué le pasa? ¿No? Tú metes, quizás no estás haciendo un juego de rol, pero metes mecánicas de juego de rol Ajá. en este tipo de actividades, ¿no? Y entonces, digamos que enriqueces, ¿no? Las mecánicas de juegos de rol te permiten enriquecer otro tipo de actividades. Y el punto 8 me parece muy importante. Las actividades que se plantean normalmente en clase suelen ser bastante pasivas. O bastante tipo, no sé, yo escucho mucho, ¿no? Mi mujer da clases particulares y cuenta mucho que los estudiantes se preparan una pregunta concreta para levantar la mano y responder y tener su punto por participación. Y el resto de la clase se la pasan ya, bueno, ya tengo mi punto por participación, ya no hago nada, ¿Y ¿no? qué haces? ¿Se reparten o qué? Claro, claro, sí, sí, más o menos hacen eso los tíos, ¿no? Yo flipo, digo, joder, y el profe no se da cuenta. En un juego de rol tú no puedes tener una actitud pasiva porque en el momento Claro. que desconectas, estás fuera, ¿no? Entonces, en un juego de rol tú tienes que estar al 100% y además lo bueno es que no parece estar en una clase, tú estás jugando con tus compañeros, ¿no? O sea, hay un grupo que tiene un objetivo que cumplir, entonces tú continuamente tienes que estar hablando con tus compañeros. Entonces, es una actitud muy, muy activa. Puedes trabajar dinámicas de clase como la gestión de grupo, gestión de conflictos, ¿no? Puedes también premiar a los jugadores por sus aciertos o penalizarlos. Se aprende a escuchar y a valorar las opiniones de los demás, ¿no? Porque tenéis que tomar decisiones en grupo. Y luego, bueno, esto ya lo comentará Sergio, ¿no? Yo puse aquí Classcraft, My Class Game, pero Fantasy Class también. Hay estrategias de gamificación y de gestión de clases que, bueno, plataformas, ¿no? Mejor dicho, que podéis utilizar. Pero esto es en resumen los beneficios que yo veo para una clase para utilizar el juego de rol en clase. Los elementos tradicionales, pues son esto, ¿no? La ficha de personaje, o sea que normalmente voy a intentar, bueno, las fichas de personaje normalmente de un juego de rol clásico son bastante complejas, pero los elementos básicos serían esto, ¿no? El nombre del personaje, qué características tiene. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con estudiantes que vienen a España, pues cuánto dinero tienen por cada día, qué ropa tienen, ¿no? Cuánto equipaje han traído y algunas habilidades, ¿no? Pues, no sé, un estudiante, un personaje puede tener la habilidad de, no sé, se maneja muy bien con Google Maps, por ejemplo. Otro estudiante es que es muy bueno conociendo a personas nativas, ¿no? Pues es un tipo que hace muchas amistades con los nativos. Otro personaje tiene una habilidad de que el tipo, pues, no sé, cocina muy bien, ¿no? Por ejemplo.
Y cada personaje tiene una habilidad que enriquece al grupo. Luego las mecánicas. Hay muchos tipos de mecánicas de juegos de rol, algunas más complejas, otras más simples. Mm, yo siempre busco lo más simple en clase. O sea, porque yo pienso como profesor que cuanto más complicado sea explicar un juego, una actividad, peor para el estudiante y peor para el profesor. Entonces tiene que ser muy simple y mis mecánicas de rol en clase son narrativas. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo decido, ¿haces esto o haces lo otro? Eh, y si quiero hacer avanzar o retroceder la historia, pues lo hago igual, hablando y mirando la historia o poniendo algunas preguntas, ¿no? Ahora, por ejemplo, os voy a mostrar un juego que estoy haciendo con un estudiante y lo que le hago para penalizarlo o bonificarlo es le planteo una pregunta gramatical o una pregunta de vocabulario. Si la acierta, tienes una bonificación. Si la falla, tienes una penalización, ¿no? No sé. Depende de las mecánicas, son absolutamente libres. Claro, claro, la La mecánica improvisación. depende de cómo la quieras plantear, sí. Eso es. A mí me gusta jugar un poco con el dado, ¿sabes? Yo qué sé, Ajá. por lo menos un dado de 6 que un dado de 6 todo el mundo tiene en su casa un dado de 6. No te voy a decir un dado de 20 ni un dado de 10 porque aquí veis arriba que hay dados de un montón de formas, sí, y de colores y de... Ese rollo de los solos típico, no sé, yo tengo ahí una bolsa con dados con un montón de caras diferentes, sí, pero bueno, mira, ahí tiene José un generador de dados online y ya te quitas el problema, mira qué listo. Entonces, Sí. bueno, pues ahí tendríamos un dado de 12 por ejemplo, ¿no? O podemos hacerlos con Genially, los dados y eso, ¿no? Mm, Que en ese sentido podemos hacer los dados como nos dé la gana. Pero también por hacerlo más rápido, tener un dado de 6 en la mesa, y si están sí, jugando en la mesa, pues tiras el dado de 6 en la mesa y intentar solucionarlo todo con dados de 6 que son los más habituales, para no tener, o eso con es. uno, dos dados, tres dados, por ejemplo, tres dados, y Sí, ya este pensar, generador es pensar en bastante alguna mecánica, interesante. sí, no sé. Claro. Claro, ahí depende de cómo queráis jugar. Ya os digo que yo también utilizo dados cuando juego a rol, pero sobre todo en situaciones en las que yo quiero controlar un poco la situación, ¿no? Darle como, vamos por aquí, vamos por aquí, ¿no? Claro, bueno, o también situaciones en las que depende, yo qué sé, como te digo, que depende de la habilidad que tengas, te puede salir Eso bien es. o más mal la cosa y que puede condicionar un poco al desarrollo de la aventura y que tú quieres, y que, yo qué sé, por ejemplo, pues tienes que lanzar esta piedra y tienes que acertar en esa ventana que está allí y claro, pues es Claro. difícil, no es fácil, ¿no? Pues tienes que conseguirlo. Pues a lo Sí, mejor fallas 3 veces y partes 3 ventanas y eso va a condicionar lo que va a pasar. Entonces, que no seas tú siempre el director de juego el que decide lo que pasa, así como de una manera no aleatoria. Y si hay dados, el dado representa un poco no voy a decir la justicia, pero sí la aleatoriedad, ¿no? Que ya no depende de lo que tú digas como director de juego, sino de lo que claro. salga en los dados. Y los dados los Yo lo tira el jugador. utilizaba, principalmente yo lo utilizaba en las situaciones en las que, digamos, la narrativa o el diálogo o el lenguaje no era importante, ¿no? El ejemplo que os ponía antes, un estudiante que cocina muy bien. Como no tenemos posibilidad de cocinar en el aula, pues tira el dado. Si sale tal puntuación, les ha encantado tu comida. Si sale una puntuación baja, nadie quiere comer tu comida. ¿Qué hacéis? Por ejemplo. O Y eso, acciones que el estudiante hace, pero no sabe cuál ha sido el resultado. Sí, por ejemplo, él también, ha escrito una carta, pero no sabe si la ha escrito bien o la ha escrito mal, sí, pero eso sí, es, ¿no? entonces, yo qué sé, ¿no? Entonces, el No sé, resultado estamos final de llamando a la la cosa. policía porque hemos tenido un problema. Pues tira el dado, no lo cogen. ¿Qué haces? Insisto, tira otra vez el dado. Nada. ¿Qué haces? Pues vamos a la comisaría andando, pedimos un taxi, vale, tira el Claro. dado. No hay O, taxis o con disponibles, ¿no? probabilidad, ¿no? Pues hay una probabilidad Vale, entre tantas de que esto pase, ¿no? Porque y eso un es. poco negociar la probabilidad de cada acción en el momento, con el estudiante, ¿no? O sea, esto es Claro, muy difícil, esto es extremadamente difícil, esto es fácil, o sea, como tener como una especie de tabla de dificultades, de cosas, o sea, que ya depende de cómo tú te lo plantees y el dado te apoya sobre todo para eso, ¿no? Para que no sea todo que parece que es lo que tú digas y punto, claro. ¿sabes? Entonces eso tampoco Sí, queda bien, ¿no? normalmente los juegos de rol pues tienen una serie de momentos, ¿no? En los que tú tienes que tirar el dado. Por ejemplo, quiero atacar o quiero pasar sin que nadie me vea o quiero curar a esta Claro, persona. Pues tú es puedes como prepararte una tabla de ese tipo de situaciones. decidir si la acción tiene éxito o Eso fracaso, si es. la acción es un éxito o un fracaso, sí. Ahí va. Luego, entonces, bueno, la improvisación obviamente es un elemento del juego de rol, quizás de las más importantes. Los mapas, ya digo que no, o sea, hay gente que no juega con mapas en juegos de rol. Yo, como le decía antes a Sergio, los recomiendo por el tema de evitar que los estudiantes se vayan de la historia, ¿no? Es decir, estáis aquí
no podéis salir de aquí, ¿vale? Este es nuestro mapa, esta es nuestra historia, fuera de este mapa no hay nada, ¿vale? Y luego la capa narrativa, pues es la historia que queráis contar, ¿no? Y en la capa narrativa, pues está la ambientación, que es muy importante, ¿no? Ok, vamos avanzando para no enrollarnos mucho. Bueno, hay diferentes juegos de rol en el mercado, ¿no? Hay un montón. Yo os he puesto aquí estos dos, ¿no? Bueno, este de Feminims, que lo edita No Solo Rol, y son historias que son diferentes juegos de rol relacionados con el feminismo y la igualdad de género, ¿no? Y lo interesante es que son situaciones muy cotidianas que se pueden trabajar en clase y además te dan algunas pautas para crear tus propias historias y que creen los estudiantes sus propios juegos de rol. Y este de la Torre de San Fumán es que este lo han hecho unos profes, entonces es un juego de rol pensado para las clases, ¿no? Entonces es muy, muy interesante también. Sobre todo clases con jóvenes, adolescentes. Perfecto. Son dos muestras, no sé, por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo que yo ya te digo, ¿no? En clase, pues el máster, el director, que soy yo, ¿no? El profesor, y luego los personajes que son los estudiantes, ¿no? Como decía, pues un estudiante puede ser un médico, puede ser otro un enfermero, el otro un administrativo, tenemos el camarero 1, el camarero 2, ¿no? Y un grupo de estudiantes. El trasfondo, que es la historia, es que los estudiantes deciden celebrar el fin de curso con una cena y una fiesta y han reservado mesa en un restaurante. Tienen grandes planes para pasar la noche, sin embargo, nada más al llegar al restaurante empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, aquí tenía apuntado la mecánica en sandbox y los dados de estrés, ¿no? Que en otro tutorial os lo cuento porque es un poco complejo, ¿no? Pero digamos que los dados de estrés son dados que complican las situaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, un estudiante llega al restaurante, oye, tenemos reservado la mesa, tira el dado de estrés. Y en los dados de estrés no hay números, hay iconos que, que simbolizan diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay iconos que plantean situaciones complicadas y hay otros iconos que te plantean, no pasa nada, ¿no? Entonces, en función de eso, pues yo podía decidir, no recuerdo con el grupo que hice este juego, que nada más llegar empezaron los problemas porque no había mesa. Se habían equivocado y la reserva no estaba. Entonces tenían que decidir qué hacer, ¿no? Y ya sí era un problema tras otro, ¿no? Entonces, les di bastante libertad porque el objetivo era celebrar una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, la fiesta pasó de un restaurante a otro, fueron a la playa, fueron al hospital, fueron a la comisaría y finalmente la celebración fue en una cafetería tomando churros, ¿no? Y así, pues toda la noche estuvimos resolviendo problemas y charlando, ¿no? Ajá. Esa era un poco la mecánica. Bien. Y bueno, lo último que os quería mostrar, vale, yo os decía, estoy jugando ahora actualmente con un estudiante a un juego clásico español que se llama el Aquelarre, ¿vale? Eh, es un juego clásico que tiene diferentes aventuras. Nosotros estamos jugando con uno que se llama Asturias Medievalia. Y una de las aventuras es la mina del padrón. Entonces, el estudiante tiene un personaje que es en su caso creo que es un cabalista de la Edad Media, ¿no? Es un hebreo que practica la cábala y entra en la mina. Y en la mina, Claro, pues, un se segundo, encuentra con aventuras. un segundo, muy bien, joder, es muy chulo, pero que José está hablando ahí de un juego que se llama Aquelarre, que es un juego de rol que ya Aquelarre. existe y que hay unos libros que podéis comprar, sí, y supongo que se pueden comprar todavía, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y se pueden comprar online. Sí, Estos los edita ahora No Solo Rol, creo. Sí, No Solo Rol tiene los derechos ahora. y entonces, bueno, pues ahí está, digamos, el mundo y las normas y las reglas y los personajes y, Claro, digamos, tienes todo el trabajo un que tendría que hacer. manual Ay, como mira, ahí está, esto. es como un libro de manual, ¿no? Todo el trabajo que Sí. tendría que hacer un director de juego para tener un mundo con unas reglas. Entonces, si tú ya tomas uno de esos que ya existen y lo usas en tus clases, pues ya está, quiero decir. Claro. O tomas esa base y la simplificas, porque quizás sean demasiado complejos para lo que necesitamos en una clase, que necesitamos algo un poco más, no sé, Yo simplificado. lo he Claro. simplificado muchísimo. Claro. Las mecánicas las he adaptado porque, bueno, es un estudiante de lengua extranjera, ¿no? Al que le gusta mucho este tipo de juego. Ajá, Y entonces dije, ok, pues vamos a jugar a perfecto. esto, pero vamos a simplificar un poco las reglas, porque las reglas de Aquelarre no son sencillas, ¿vale? Tampoco son muy difíciles, pero no son fáciles. Entonces, como decía, para evitar tener que explicarle a un estudiante extranjero algo tan complejo, pues bueno, él creó su ficha de personaje, soy Efraín, cabalista, tengo estas características, tal, y empezamos la historia, ¿no? He utilizado un mapa, como os decía antes, muy importante el mapa para contextualizar y para ambientar.
Lo he hecho con una herramienta de H5P, ¿vale? Que se llama imagen en 360 grados, que te permite crear una imagen por la que tú puedes navegar, ¿no? Esos puntos que veis en el mapa, pues cuando yo los pulse me va a llevar a otra imagen y esa imagen me puede llevar a otra imagen, ¿no? Yo puedo crear un mapa con diferentes ramificaciones y se pueden utilizar para crear muchísimas actividades. Así que aprovecho para meter otra cuña publicitaria. En nuestro curso de creación de contenidos educativos con H5P lo explicamos mucho mejor. Muy bien, ahí está. Ahí estamos. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Para mostraros un ejemplo, el estudiante entraría en la mina, ¿no? Tiene diferentes salas. Y, por ejemplo, ¿no? En esta que tiene aquí, es una escalera en la que baja a otro nivel y veis que aquí he añadido un punto. Entonces dice, ¿cuál es la opción correcta? ¿Vale? Aquí yo, en vez de jugar con el dado, ¿no? Como decía, el dado para ver si tiene éxito bajando las escaleras o no, digo, bueno, no voy a utilizar el dado, como es una clase de español, vamos a trabajar un poco gramática y contenido que hemos trabajado en clase. ¿Cuál es la opción correcta? Y ocurren dos cosas. Si el estudiante tiene la opción correcta, he trabajado por toda la semana. Entonces, en la retroalimentación yo le pongo bien, bajas casi sin problemas, ¿no? Como lo has hecho bien. Pero si el estudiante responde incorrectamente, entonces tiene problemas, ¿no? Y lo siento, las paredes del pozo empiezan a desprenderse. Bien. Entonces, esto es lo que sería la tirada de las que hablábamos antes, ¿no? Si tienes éxito lo haces bien, si no tienes éxito lo haces mal, ¿no? Entonces, el estudiante bajaría, iría a la siguiente sala, ¿no? En la que se encuentra, vale, esta es la imagen en 360 grados, ¿no? Es una forja. Y aquí hay algo, ¿no? El estudiante mira, wow, y es un silfo, ¿no? Y entonces el silfo le plantea una serie de preguntas. Y lo mismo, ¿no? Si esta prueba la supera, pues tiene bonificaciones, si no la supera, tal. Ajá. Entonces yo a través de este juego voy jugando. Dejo de compartir pantalla, Sergio, Ya. Se me ha ido. Quiero, es mi problema. Ya te he visto. Claro, entonces, yo utilizo eso, la mecánica de este juego, pero por ejemplo, en lugar de los dados, saco los dados, ¿no? Que también los utilizo, por ejemplo, en el juego algunas veces tiene enfrentamientos con algunos seres, ¿no? Pues ahí no voy a hacerle una pregunta cada vez que tenga que levantar su hacha, ¿no? Ahí jugamos con los dados. Pero en otros eventos, en lugar de utilizar el dado, utilizo preguntas, ¿no? Y esa pregunta sería el acierto o el error. Ajá. Muy bien. Y A mí me recuerda esto que has presentado un poco al final, me recuerda un poco a los libros esos de Elige tu propia aventura, ¿no? Que tú ibas leyendo. Si quieres ir por aquí, ve a la página 64. Si crees que es mejor volver al campamento base, ve a la página 43, ¿no? Y tú ibas no sé, era como se abrían diferentes líneas en la historia, ¿no? En ese sentido, sí. Claro, porque al trabajar con una herramienta encapsulada, ¿no? Como son este tipo de actividades digitales que tú ya has preparado previamente, no se da esa libertad que se da en el juego de rol original, que es claro, libertad absoluta, en el sentido de que cuando tú hablas como tu personaje, pues es como si estuvieras en ese sitio en el que se supone en el que estamos, ¿sí? Tú hablabas antes de la ambientación, yo creo que es muy importante, o sea, a mayor ambientación, más la gente se mete más en el personaje y la experiencia es más auténtica, ¿no? Y más gratificante sí. y más emocionante, sí, pero claro, está claro que no es lo mismo trabajar con un grupo de 5 que trabajar con un grupo de 30 ni puedes ambientar lo mismo tu salón donde vas a jugar con tus colegas, que puedes montarte ahí yo que sé, una cámara oscura del terror, Claro. que una clase de una academia o de un instituto de secundaria o lo que sea. Está claro, ¿no? Que las Sí, posibilidades... tienes que adaptarte a la situación, ¿no? Y quizás el juego, pues, no sé. Es verdad que con una clase de 30 es difícil, pero no es imposible. No, He no, conocido a no, profes que lo no. hacen, ¿no? Yo no creo que sea imposible. Lo que sí creo es eso, que claro, que se dificulta, ¿no? Si tienes un entorno ideal, es perfecto. O sea, si tienes Claro. grupos, minigrupos de estos, o tienes grupos de 6 de 7 pues es como, oh, por favor, si no juegas con un grupo de esos, es como es para castigarte, ¿no? Como profesor, que es Ya. que yo que sé, ¿no? Por favor, si tienes 30 se complica, pero bueno, pero hay que jugar, hay que jugar, hay que Sí, pero se jugar. puede hacer, se Sí, puede hacer igualmente. se puede. Entonces, claro, en este sentido, cuando nos enfrentamos a grupos más grandes, pues claro, dividir la clase en grupos y el grupo debe de alguna forma tener tareas autónomas. O sea, ya se nos complica también el trabajo como director de juego porque no es lo mismo dirigir a un grupo de 30 jugadores que a un grupo de 6 o de 5 o de 2, ¿sí? Entonces, cuando ya llegamos a este nivel, por ejemplo, aquí yo lo comentaba para enlazar con el tema de estas
plataformas, ¿no? Las plataformas como My Class Game o Fantasy Class. Yo he dicho que íbamos a comentar un poco estas dos plataformas porque son gratuitas y porque son españolas. Entonces, por eso, básicamente. Las dos son de profesores valencianos. Creo que los dos profesores que las llevan son dos personas diferentes, que son valencianos los dos. Y hacen un gran trabajo porque, como digo, las plataformas son gratuitas. Y eso, pues claro, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo no voy a entrar a discutir ahora eso, pero tiene sus pros y sus contras. Las ideas de las dos plataformas son geniales, ¿sí? La cosa es que tú puedes conectar esas plataformas con tu Google Classroom, ¿sí? O sea, la forma más sencilla es una plataforma, digamos que es una plataforma de gestión, son plataformas de gestión de la clase, ¿ok? Las que tú puedes conectar a los estudiantes mediante Google Classroom, es la forma más rápida porque es automatizada, o tú puedes ir metiendo a cada estudiante uno a uno, o a los estudiantes les puedes dar un código de invitación para que ellos entren en tu clase y ellos se hacen su propio perfil en las plataformas y entran en tus clases, ¿sí? Mediante un código. Cada uno tiene una forma diferente, digamos, de invitación. Y la cosa es que esas plataformas lo que generan son un entorno en el que tú vas a plasmar esas reglas de las que hemos hablado antes ese mundo del todo lo que tú nos has comentado antes en tu parte de exposición, tú vas a intentar llevar eso a la parte digital y que de alguna forma eso esté ahí automatizado para todo el año. Entonces, por ejemplo, si nuestra gamificación va a ser sobre la Edad Media, ¿no? Personajes de la Edad Media, yo qué sé, pues tú vas a ser Sir Lord no sé cuánto y tú vas a ser el caballero tal o el guerrero tal o la guerrera tal o la maga o el elfo, lo que sea, ¿sí? Durante todo el año vas a ser ese personaje. Y ese personaje, bueno, durante todo el año, durante el tiempo que decidamos o lo que... ¿no? Pero bueno, la idea sería que ese personaje lo vayas desarrollando y lo vayas manteniendo durante un tiempo porque ese personaje creciendo, va Eso creciendo es. contigo. Entonces tú, como... A ver, estas plataformas lo que nos permiten en realidad es... Nosotros tenemos una serie de comportamientos que entendemos que son comportamientos positivos porque generan aprendizaje. Entonces, estas plataformas van a premiar ese tipo de actuación, de forma de Ujú. comportamiento, y van a, no voy a decir castigar, penalizar los comportamientos que no generan aprendizaje o molestan al aprendizaje de los otros compañeros. Entonces, ya depende de cómo yo configure las plataformas, pues así las voy a utilizar. Y luego permiten generar un sistema de recompensas tipo, aparte de puntos, que tú vas ganando puntos cuando haces las cosas bien y vas perdiendo cuando haces las cosas mal, normalmente el personaje tiene unos puntos de vida, que es como en el rol, cuando tú pierdes todos esos puntos de vida, pues tu personaje muere, hay que resucitarlo, hay que decidir cómo se resucita, qué hay que hacer para resucitarlo. Por ejemplo, si mueres, pues tienes que hacer una tarea especial porque has muerto, ¿sabes qué te digo? Pues te toca hacer esto, yo qué sé, escribir un texto o yo qué sé, todo es negociable. O tus propios compañeros tienen que hacer algo para devolverte la vida. O, por ejemplo, o tu equipo, porque Mm. también te permiten dividir la clase en equipos, por grupos y asignarles misiones a los grupos. Ambas tienen el hecho de las recompensas como badges, ¿no? Como símbolos de estos que tú vas consiguiendo, medallas, símbolos que tú puedes configurar, tarjetas y recompensas visuales, ¿no? Como pegatinas. Entonces, esos stickers, esas pegatinas son como el símbolo de consecución de algo, ¿no? Es un logro, ¿no? De un objetivo. Y, por ejemplo, una cosa interesante que tiene My Class Game es que te permite conectar las pegatinas, las recompensas, con un Genially. O sea, Ajá. yo te mando a ti esta tarea y tú haces toda la tarea, cuando llegas al final del todo, pim pam, plan, te aparece un cuadrito en el que tú puedes insertar tu código de estudiante que tú tienes y entonces yo automáticamente voy a recibir una notificación, bueno, en la plataforma, sí, voy a recibir una notificación de que tú has hecho esa actividad y que has conseguido esa insignia de manera automática. Entonces, de alguna forma, me sirve para controlar, con My Class Game puedo hacer eso, me sirve para controlar el progreso de los alumnos en un Genially, ¿ok? O sea, sí. Porque muchas veces tú no sabes si tú mandas la tarea y tú no sabes si el alumno la ha hecho, ¿no? Por ejemplo, con estas cosas digitales. Lo tienes que obligar a que te haga una captura de pantalla o alguna película para tú controlar, ¿no? Entonces,
Ahí no hay tu tía. Ahí si el alumno consigue llegar a la última página de ese Genially donde está la solución final, que es la consecución, ¿no? del ejercicio, y consigue meter su código, recibe esa insignia y entonces yo automáticamente veo quién ha recibido la insignia y veo quién ha hecho el Genially ese que era una tarea de casa, por ejemplo. Entonces esa funcionalidad para los que usamos Genially como elemento para producir tareas, ¿sí? Pues es muy útil, por ejemplo, ¿sí? Que Ambos hablando tienen... de Genially, Sí, Sergio, perdón. perdona. Claro, antes hablábamos de la importancia de la ambientación, de los mapas y los itinerarios en los mapas. Genially es una herramienta genial, ¿no? Para crear ese tipo de ambientación y de material. Claro, Genially se presta mucho, Genially se presta mucho a la interacción con estas plataformas y estas plataformas a la interacción con ellas porque claro, los creadores de las plataformas saben que los usuarios, los profesores también son normalmente usuarios de Genially, entonces bueno, pues claro. Entonces ambas plataformas tienen un sistema para comunicarse con Genially, ¿ok? O sea, de alguna forma se entienden con Genially, ¿ok? Entonces bueno, esto da cada una de las plataformas da para un vídeo o sea, para hablar una hora de cada una de ellas y sería guay invitar a los creadores de esas plataformas, ¿eh? Yo voy a compartir pantalla y antes voy a abrir, por ejemplo, My Class Game, ¿sí? My Class Game, lo abro aquí y ahora voy a compartir pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. Compartir. Y vamos como digo, a planificarlo. Deben estar planificados esos eventos, ¿sí? No sé, José, si dejo de compartir. No sé si quieres hacer alguna Sí. pregunta ahí sobre esto, No, ¿sí? yo, por ejemplo, el tema de los eventos, para una clase presencial, yo antes hablaba de los dados de estrés, ¿no? Como una forma de meter tensión en el juego, pero los dados de eventos son muy interesantes, ¿no? Imagina la aventura, el juego que yo planteaba antes, ¿no? Los estudiantes salen del restaurante y yo tengo quizás un mazo de cartas de eventos, que pueden ser eventos climatológicos o, no sé, cosas que pueden pasar, cosas buenas o cosas malas, ¿no? Entonces, igual destapo una carta de evento y empieza a llover torrencialmente, ¿no? Y ahora los estudiantes tienen que decidir, hostia, ¿qué hacemos? Y eso está bien porque, claro, ellos pensaban que iban a salir desde un punto, desde un restaurante al otro punto, no va a pasar nada, ¿no? Es como un punto muerto en la historia, pero pasan cosas, ¿no? Entonces las cartas de evento te permiten mantener una tensión, subir, bajar el nivel, ¿no? Son muy interesantes. Y las puedes relacionar pues con el tema que tú quieras trabajar, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es que mis estudiantes se desenvuelvan en una ciudad, ¿no? Y están en pleno verano en Cádiz y de repente por la noche empieza a llover, ¿qué hacen? ¿No? Pues tienen que buscar soluciones, ¿no? Y discutir entre ellos, ¿no? Entonces, muy interesante el tema de los Es que eventos. añade eso como algo que pasa de la eventualidad, ¿no? Como, bueno, pues eso pasa y pasa. Y es como, sacas la carta, esto Sí, pasa, saca la carta. Y también es una forma de que pasen cosas y que es, claro, tú tienes que tener una lista de eventos interesantes para que genere juego el evento. Si no es un chusco el evento, ¿no? Tiene que estar claro. muy pensado, sí. Nos podíamos ir, lo que Sí. pasa es que ya nos estamos yendo de tiempo. No, Ya sí, llevamos, vamos a ir cortando vamos a porque, cortar. bueno, Llevábamos más de una hora, entonces ya 1 hora 3 minutos es demasiado. Vamos a acabar. El próximo día hablaremos de... Nos ha faltado hablar de Fantasy Class, hablaremos de Fantasy Class en otro momento, pero el programa más de una hora es demasiado, ya hemos hablado demasiado. Muchas sí que gracias. nuestros patrocinadores se Nuestros enfadan. patrocinadores se enfadan. No, no la cosa es que nos tenemos que ir. No, y que en realidad, que un vídeo de más de una hora, ya el ordenador empieza a decirme, stop, stop. Nada, está bien, Vale. es una clase de una hora, es la formación abierta de Ya, una ya, hora. yo no creo que haya... Otro día seguimos, ¿no? En esta altura, a estas alturas del programa no creo que haya nadie viéndonos. En el último programa nos pidieron que yo tenía que haber empezado con la guitarra. Y nunca me acuerdo de empezar con la guitarra. Para el próximo programa me voy a empezar con la guitarra, ¿vale? O sea, Sí. como la intro del programa la podemos hacer. Y esta semana vamos a hablar de... No sé, con otros rollos, ¿sabes qué te digo? Así Bien, conseguimos bien. más Sí. público, no sé, o lo mismo no, lo mismo nos cierran el canal, ¿sabes? No vamos a cantar en ruso para que no nos cierren No, el canal. de momento no. Venga, pues nada.
nos estamos viendo, gracias por estar aquí, si alguien ha llegado hasta este momento y nada, nos vemos la semana que viene en otra edición de Formación Abierta para Profes. No sé si José sabe de qué vamos a hablar, si no, pues ya os enteraréis. Nada, lo tenemos que discutir porque hacemos la programación de 5 en Ah, vale, 5 ya vamos a... temas y este era claro, este es tiene el bloque razón, tiene quinto. usted toda la Entonces, razón. aquí Entonces, cerramos y tenemos el que tema de la semana discutirlo. que viene es un auténtico misterio, hasta para Ajá, nosotros. ya lo pondremos por ahí. Venga, cortamos. Hasta luego. Venga.